Saludos mis queridos amigos de YouTube. Hoy en este video tutorial les vamos a enseñar la diferencia que hay entre un circuito en serie y un circuito en paralelo de resistencias. En la imagen, en el primer ejemplo, tenemos un circuito en serie donde R1 es de 100 ohmios, R2 200 y R3 300 ohmios. En un circuito en serie, el voltaje se divide y la corriente es la misma. Vamos a ver el voltaje que tiene cada una de las resistencias. Como podrán ver, R1 tiene 2 voltios, R2 4 y R6 6. ¿Qué quiere decir eso? Que R1 limita 2 voltios, R2 limita 4, 6 y R3 limita 6. Vamos a ver de nuevo. R1 2 voltios, R2 dice 4, pero como está en serie, R1 más R2 son 6 voltios. Eso quiere decir que si nosotros medimos el negativo con la resistencia 2, ahí tendremos 6 voltios. Y si medimos el negativo con la resistencia 1, ahí tendríamos 2 voltios delimitante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco el voltaje, el tester, el negativo en el negativo y el positivo en la resistencia 1 y la entrada que tengo de voltaje son 12 voltios, tendré 10 voltios porque tendré 2 voltios menos. Vamos a hacer la simulación para que vean la teoría. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la clavija negativa y la vamos a colocar al negativo, y vamos a quitar la positiva y la vamos a colocar donde termina la resistencia 1, o sea R1, y vamos a ver el voltaje ahora. Como podrán ver, ahí tengo 10 voltios. Tengo una entrada de 12 y después de la resistencia 10 voltios. Porque esa resistencia de 100 ohmios me está limitando 2 voltios. Ahora vamos a hacer con el segundo ejemplo. Vamos a quitar de aquí la clavija positiva. Vamos a quitar la negativa y vamos a colocar la positiva después de R2 donde termina R2. Ahora vamos a hacer la simulación. Como podrán ver, ahí tengo 6 voltios porque en un circuito en serie de resistencia la resistencia se suma. Entonces, esa resistencia sería de 300 ohmios, porque R1 más R2, 100 más 200 son 300. Y 300 ohmios me va a reducir un voltaje de 6 voltios. Ahora vamos a hacer lo siguiente con la otra resistencia. Quitamos aquí, vamos a colocar aquí y aquí. Vamos a ver ahora qué pasa. Ahí yo tengo 0 voltios, porque ahí lo que yo estoy haciendo es colocando el tester simplemente en el negativo. Entonces, conclusión,
En un circuito de resistencia en serie, el voltaje se divide. ¿Por qué? Porque a mayor voltaje, a mayor resistencia, menor voltaje. A medida que vamos aumentando la resistencia, vamos disminuyendo el voltaje. Otra cosa importante, en un circuito en serie de resistencia, la corriente que circula por cada una de ellas es la misma. El voltaje se divide y la corriente es la misma. Vamos a simular, a medir la corriente para que puedan visualizar lo dicho teóricamente. Vamos a quitar aquí y vamos a llevar un amperímetro. Aquí tengo un amperímetro y lo voy a colocar aquí. La corriente se mide en serie con la carga. Por eso estoy haciendo esto. Estoy haciendo una serie. Porque la corriente se mide en serie. Ahora vamos a hacer la simulación. El circuito tiene un consumo en corriente de 0.02 amperes. Si yo quito el amperímetro de este punto y lo coloco en cualquier otro punto, me daría lo mismo. Vamos a hacerlo. Estamos aquí, unimos de nuevo y vamos a quitar de aquí y vamos a colocar el amperímetro aquí. Vamos a colocar el amperímetro aquí. Ahora vamos a hacer la simulación. Como podrán ver, 0.02 amperes. Ahí ya queda evidenciado que la corriente es la misma. El voltaje se divide y la corriente es la misma. Ahora ya hemos terminado con este circuito. Vamos a proceder a explicar el circuito en paralelo de resistencia. En el circuito en paralelo de resistencia es lo contrario al circuito en serie. En este caso, el voltaje es el mismo en todos sus puntos y la corriente se divide. Aquí tenemos el voltímetro, vamos a ver el voltaje. Como podrán ver, son 12 voltios. Los mismos que entran son los mismos que podemos medir, porque el voltaje se mide en paralelo. La corriente se mide en serie. Vamos a colocar las resistencias, vamos a colocar el amperímetro, lo vamos a colocar en serie para que podamos medir la corriente. Vamos a colocar el amperímetro en la resistencia. Una punta de la resistencia al amperímetro y la otra punta de la resistencia al negativo. Ahora vamos a hacer la simulación. Como podrán ver, la resistencia de 100 ohmios tiene un consumo de 0.12 amperes. Ahora vamos a hacer con la resistencia de 200 ohmios. Vamos a colocarle el amperímetro. Quitamos aquí, colocamos la punta de la resistencia en una punta del amperímetro
y la otra punta del amperímetro en el negativo. Ahora vamos a hacer la simulación. Ahí podemos ver que el consumo de esa resistencia de 100 ohmios son 0.06 amperes. 0.06 amperes. Ahora vamos a hacer lo siguiente con la próxima resistencia. Quitamos aquí. Hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Colocamos la otra punta en el negativo y vamos a hacer la simulación. Como podrán ver, me dice que la tercera resistencia consume 0.0 amperes. Entonces, ahí queda evidenciado que en un circuito de paralelo el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Ahí, como podrán ver, la resistencia de menor valor en ohmios consume más corriente y la de más valor consume menos corriente. Quiere decir entonces, a menor resistencia, mayor amperaje. A mayor resistencia, menor amperaje. Espero que este video les sirva a las personas que estudian electrónica y a los aficionados en electrónica. Esto es muy importante. Si les gustó el video, suscríbase a mi canal, denle me gusta y haga un comentario. Muchas gracias.